Buenos días, Miss. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra décima sesión del curso, pero antes de ello vamos a esperar unos 5 minutos para que sus compañeros se puedan conectar, ¿sí? Entonces, por favor, esperamos un momentito.
Buenos días, chicos. Ahora sí comenzamos con nuestra décima sesión, no sin antes tomar la lista. A ver, hacemos Alan Maguire. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, José Luis. Almirana Juárez. Álvarez Álvarez. Presente, buenos días, Miss. Buenos días, Frida. Aquise Pérez. Bocanegra Zárate. Bonfield Aguanari. Bravo Carranza. Buenos días, Calixto, Miss. Presente. Bravo Carranza. María Nelson. Listo. Calixto Tarazona. Canto Rojas. Presente, Canto Rojas. Carpio Cunto. Castañeda Yance. Chino Condori. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Cubas Castillo. Huela Chalco. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Brian. Cutire García. Estrada Chuquihuanca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Cintia. Flores Quintana. Gamarra Paredes. Gómez Chullo. Ancuapasa. Presente, profesora Freddy Gómez Chulio. Buenos días. Buenos días, Freddy. Todo listo. Iggy Espinosa. Presente, profesor Iggy Espinosa. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Isaac. Listo. Iquiño Madueño. Presente, Miss, buenos días. Buenos días, Olga. Larico Palacios. John Topreluz. Mejía Miranda. mm, Mendoza Enríquez. Moza Pardo. Vicente Mul- Mis, pues, Buenos Moza días, Pardo. José. Listo, José. Mulato Riveros. Nina Ilacondo. Peláez Sin. Quispe Chata. Ramos Limachi. Reina Romaina. Saavedra Aliaga. Saavedra Cabrejas. Sánchez Yanayaco. Santos Salvatierra. Suyo Antonio. Tazara Valdivieso. Presente, Miss. Torres Vera. Presente, Miss, buenos días. Buenos días, Denise. Vázquez Ruiz. Vega Jaén. Imán Yamunaque. Bien. Ahora sí creo que ya estamos todos. Algunos chicos que no haya pasado. Miss, buenos días. Maricielo Ramos Limachi, por favor. Listo, Maricielo. Miss Vamos Bonfield, por favor. a ver, primero Maricielo. Y... Listo. ¿Alguno más, chicos, que no haya pasado? Alvirena Juárez, Miss. Ya. Listo. ¿Alguna más? Creo que no, ¿verdad? Listo. Entonces, comencemos. Bien, chicos, antes de comenzar, quiero disculparme si por ahí alguno de ustedes me ha escrito y no les he podido contestar. Esta semana ha estado un poco compleja para mí. Entonces, bueno, las disculpas de caso, pero de todas maneras me voy a poner al día
para poderle responder por ahí si alguno no he logrado responderle. Muy bien. Bien, entonces comencemos con nuestra sesión número 10. Bien, nuestra sesión del día de hoy, pues, trata de un tema bastante clave para nuestra vida cámara, personal y también para nuestra vida académica. Vamos a hablar del círculo de la influencia versus el círculo de la preocupación, ¿sí? Y esta herramienta, pues, nos va a permitir reconocer en qué situaciones vale la pena enfocar nuestra energía y qué cosas por ahí debemos de aprender a soltar. Pero para ello, antes es necesario, pues, saber diferenciar en qué cosas podemos influir, qué cosas están de nuestro alcance, dentro de nuestro alcance y qué cosas no lo están. Y por eso es necesario, pues, no prestarles tanta atención. Bien, pero antes de ello vamos siempre con nuestra actividad previa y ahora me gustaría que por el chat me comenten una fortaleza personal que ustedes consideran que tienen. A ver, que definitivamente tenemos distintas fortalezas y habilidades, pero me gustaría que ahora me comenten una en específico, la que sea más resaltante en ustedes. Por ejemplo, de mí, ¿qué diría yo? Pues yo creo que la empatía, me considero una persona bastante empática, trato de siempre ponerme en los zapatos de los demás, tratar de entender las situaciones antes de juzgarlas. Creo que esa es una de mis habilidades más resaltantes. ¿Ustedes cuáles creen que son una de sus habilidades más resaltantes? Pónganmelo por el chat, por favor, a ver, para conocerlos un poquito más. A ver, por ejemplo, podemos hablar, como les dije, de empatía, podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de personas que son proactivas, a ver, ¿qué más podemos decir? Creatividad, habilidad para resolver conflictos, comunicación efectiva, no sé, diversas habilidades, adaptabilidad al cambio. A ver, coméntenme, por favor, por el chat alguna de sus habilidades, de sus fortalezas personales más clave. A ver, Graciela nos comenta que le gusta ser creativa y proactiva. Habilidades ambas súper importantes para la vida en general, igual que José, proactivo. A ver, la proactividad es algo que marca la diferencia entre un profesional y otro, ¿no? Porque es algo que va a ser diferenciar de un profesional que propone soluciones, que siempre está a la par, que trata de ayudar, de uno que simplemente deja que los demás actúen. Hoy día vamos a hablar un poquito también de la proactividad. Fiorella, empatía, saber escuchar, sumamente importante saber escuchar al otro antes de juzgarlo. Como vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? En la imagen de nuestro día, pues a veces todos venimos con una imagen totalmente distinta y saber escuchar pues nos permite poder entender que las realidades son diferentes y que no podemos juzgarlas nada más. Frida es muy empática, le gusta cooperar, escuchar a las personas. Excelente, la cooperación es fundamental en cualquier equipo. A ver. Joseph es más racional, importante. También hay personas que no lo son tantos, ¿no? Que dejamos llevar más por las emociones. Entonces, ser racional, pues, nos permite ver las cuestiones con bastante objetividad. Freddy le gusta escuchar, dialogar y comprender. Empatía al 100%. Denise es la empatía y la resiliencia. La resiliencia, qué importante, justamente lo que les decía, la adaptabilidad al cambio, ¿no? Olga, la compasión, la comunicación, la empatía, habilidades muy humanas todas. Luis Felipe es muy empático y por eso se ganan muchos problemas. Sí, también pasa, claro que sí. Pero, ¿por qué me interesa saber su fortaleza personal? Porque ahora quiero que me digan cómo aplicarían esta fortaleza personal que ustedes han mencionado en este problema. Vamos a imaginar que están ustedes en el último ciclo de su carrera y deben de presentar un proyecto final en grupo, ¿sí? Que representa el 40% de la nota del curso. Pero desde el inicio hay varios desafíos, ¿no? Uno de los miembros, por ejemplo, no responde a los mensajes ni asiste a las reuniones. Otro tiene buenas ideas, pero impone sus opiniones y no escucha al resto. Y la entrega de trabajo ya se está acercando y aún no se han dividido claramente cuáles son las tareas, ¿no? También hay diferentes niveles de compromiso, porque algunos van a querer sacar una buena nota, mientras que otros simplemente buscan aprobar. Y se está perdiendo la motivación y comienzan a surgir una serie de conflictos y tensiones dentro de todos los miembros del equipo. Me gustaría que me comenten, y ahora sí, abriendo el micro, cómo es que la habilidad que me están mencionando podría ayudar a resolver alguno de estos conflictos que están sufriendo en grupo. ¿Quién me puede comentar, por favor?
A ver, si no, yo llamaré por aquí. A ver, Graciela, coméntanos, por favor. Buenos días, docente. Bueno, primero que es un desastre. O sea, lo voy a comentar como si fuera mi grupo o como si fuera yo una externa. Como si fuera tu grupo, como si fueras parte de. Y están todos al frente mío, de pronto yo les estoy hablando, algo así. Sí, Como lo que sí. hicimos la vez pasada de decirles palabras para que se alienten y que no se sientan mal y que podamos hacer un trabajo, lo que hicimos la vez pasada. Sí, bueno, la idea ahora es que nos comentes, Graciela, cómo es que la habilidad que crees que resalta más en ti puede ayudar al grupo a resolver sus diferencias, pero como tú, si tú fueras parte del grupo, evidentemente, ¿no? Pero no es necesario que des un discurso como tal, simplemente que nos digas cómo esta habilidad puede ayudarnos. Bueno, a mí me gusta ser bastante proactiva, ¿no? Y ser proactiva significa hacer las cosas para ayer. Entonces, y si uno de los miembros no responde, como dicen los mensajes, y ni asiste a las reuniones, entonces mi última cosa que haría con él o con ella sería preguntarle si realmente quiere estar en el grupo o no, porque igual la tarea sí o sí, no hay forma, no hay poder humano que me impida que la presente, porque ya para esto ya tiene que estar por lo menos un esqueleto armado, no vamos a estar a 10 minutos de no haber hecho la tarea. Y por último le preguntaría, ¿no? ¿Por qué? Por el tema también de empatía, si va a estar o no, para poder considerarlo, porque no sería justo por los demás que sí hemos estado trabajando, ¿no? Y si hay diferencias en niveles de compromiso, definitivamente por el tema que también dije, ¿no? Proactividad y también por ser activo, me gustaría mucho decirle a estas personas que sí, ok, me lo llevo el equipo al hombro, por algo soy líder, me llevo el equipo al hombro, me lo llevo a la espalda, pero eso no quiere decir que yo de pronto no vaya a colocar de alguna forma su tipo de actitud, ¿no? Su tipo de empeño, pero el equipo al fin y al cabo sí va a presentar la tarea. Sin embargo, pondría tal vez incluir una parte diciendo, digamos, Pedrito un 20%, Juancito 10, qué sé yo, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque definitivamente la tarea sí o sí se tiene que presentar, sí o sí se tiene que entregar y no vamos a detenernos por una persona o dos o tres personas, ¿no? Ahora, había bastantes personas que decían empatía, pero también la empatía es un error, un error, porque no con todas las personas, la empatía nos mete en muchos problemas también, ¿no? Pero por ese lado, yo también por eso le preguntaría a esta persona si aún desea trabajar con nosotros o no. Si la persona me dice que sí, entonces le diría por lo menos imprime las cosas o haz algo, ¿no? Para ponerlo dentro del grupo. Pero si veo que realmente no le interesa, pero para nada la tarea ni nada, tal vez está enfermo también, ¿no? De repente por eso no asiste. Si está enfermo o algún familiar ha fallecido o algo, tendría que hablar con él y sí encontraría la manera de conectarme con esta persona. Muy bien. Entonces, de hecho, la empatía sí nos está sirviendo en este punto porque nos ayuda pues a conectar con el otro de alguna manera, ¿no? A ver, no me refiero a que ustedes tengan que suplir la labor de otra persona porque de eso no se trata, pero sí saber por qué momentos está pasando la otra persona. Como bien mencionaba Graciela, puede que por ahí esté enferma o que esté pasando por un momento duro y por eso no está conectándose ni haciendo el trabajo. Entonces, la empatía sí que nos sirve para poder ponernos pues en el lugar del otro, obviamente sin caer en que sea una persona floja que no lo quiera hacer. Bien, Frida, ¿cómo nos podría ayudar tu habilidad? Coméntanos, por favor. Sí, en cuanto a lo que estaba diciendo usted, Miss, a ver un ratito. Ay, ¿dónde está? Se quechó. Ya. Nosotros, si el miembro no, o sea, si uno de nosotros del grupo no responde, yo, o sea, yo lo que podría hacer es intentar una conversación con él, cara a cara, o llamarlo, hacer una llamada, ¿no? Telefónica, porque a veces por culpa de uno, los demás, son afectados, porque en realidad, pues, sí me ha pasado que mi trabajo ya estaba hecho y la otra persona no me lo, eh, y sin embargo, me sentí mal porque el trabajo era grupal
y bueno, una de las partes pues no concluyó el trabajo. Entonces sí afecta mucho eso. Entonces, por eso es mejor una conversación cara a cara o una llamada telefónica. Luego, este, en cuanto a la persona que impone sus opiniones, eh, nosotros tenemos que, o sea, que tomar, o sea, en el grupo tenemos que tomar pues, decisiones, ¿no? Y también todos tenemos que hacer, todas las ideas que del grupo tienen que ser consideradas. No podemos, no sé, o sea, minimizar las ideas, ¿no? Tratar de, tratar de hacer, o sea, de explicar, de entender a las personas cómo explican esas situaciones. Luego también con las tareas repartidas o no repartidas, que diga, eh, siempre o sea, tratar de que nosotros hagamos una reunión en grupo y así nos repartimos las tareas también, que todos tenemos que tener, o sea, la tarea repartida. O sea, si digamos que un compañero está, no sé, mal, podemos ayudarlo, pero no, eso no quiere decir que todas las veces que tengamos tareas en grupo, a veces pasa que uno del grupo se siente como que ya, pues ya le voy a dejar a esa persona porque me lo va a hacer. Entonces como que hay una costumbre ya. Y a mí no me gusta trabajar con las personas que ya tienen esa costumbre de que una persona lo tiene que hacer el trabajo por él, porque siempre tiene un pero no esto, pero lo otro, pero esto. La verdad, no me gusta a mí trabajar con esas personas. Entonces, eh, bueno, eso se trata, ¿no? Porque podemos ser empáticos, pero no todo el tiempo. Por eso dicen que a veces trae consecuencias y también conflictos en la empatía, pero sí podemos ser empáticos cuando una persona está mal o cuando no está viajando, pero no, eso no quiere decir que todas las veces pues esté viajando y tengamos que hacer el trabajo por esa persona. Ese sería mi punto de vista. ¿Me escucharon? Te escuchamos. Muy claro tu mensaje. Sí, gracias. Eso era todo. Chicos, discúlpenme, tuve un pequeño problema de conexión. ¿Me Sí, escuchan? ¿Me Miss. pueden escuchar? Sí. Miss, no se preocupe, en el chat están hablando algunos compañeros que precisamente hoy día, particularmente hoy día desde temprano, está habiendo bastantes problemas de conectividad. E incluso ahorita, ¿no? Está tratando de pasar la diapositiva, pero no está corriendo. Incluso algunos están diciendo por el chat, disculpe que recién se han conectado por el tema de la conectividad. No sé si podría, por favor, considerarlos como asistencia, qué es lo que están solicitando, particularmente las personas que han conversado, por ejemplo, Rocío, que están ahí hablándole, Paola, en mi caso también Graciela, y a Yair también, que ha tenido problemas de conectividad, también Luis Felipe y varias personas, porque hoy día, de verdad, sí, el internet está bastante inestable. No sé cómo estará en su zona, pero nosotros que hemos hecho clases desde temprano, está bastante inestable desde las 8 de la mañana. No sé si por favor podría considerarnos como asistencia a nosotros que estamos conversando ahora y obviamente en mi caso particular que también lo estoy diciendo y porque también estoy levantando la mano para opinar y justo usted se preguntará por qué no pude decir aquí presente, pero es por el tema que hemos tenido. ¿Está bien, por favor? Sí, claro que sí, chicos, no se preocupen. Siempre que tengan algún tipo de problema de conectividad, coméntenmelo inmediatamente, que yo siempre estoy leyendo el chat, así no comente directamente en clases lo que ponen en el chat, siempre los estoy leyendo, por si acaso, y tomo también en cuenta la Sí, participación de los que escriben. Entonces, por gracias. favor, sí, Graciela, en tu caso sí te había visto conectada, me pareció raro que no dijeras Sí, presente, pero sí, sí te he puesto asistencia. En el caso de muchas los gracias. demás, por ejemplo, Yasia.
también le he puesto asistencia ya, pero como se me ha salido y he tenido que volver a entrar, ya no tengo los mensajes del chat. Entonces, por Ya, yo ahí, le dicto, le puedo dictar Miss o le escribo luego que acabe la clase. sí, si me lo puedes, mejor escríbemelo, Graciela, en un mensajito si quieres ahorita en el chat o por WhatsApp, no hay problema, pero mándenmelos, por Ya, favor, para tenerlos en le voy cuenta. a escribir, le voy a escribir por WhatsApp porque también internamente me han escrito los compañeros Ya, y le voy perfecto. a comentar quiénes han tenido problemas de conectividad para que puedan tener asistencia, que es lo justo también. Ya, Ya, Miss, muchas ya, perfecto. gracias, muy amable. Listo. Entonces, chicos, bueno, para recalcar esto, siempre que tengan problemas, me lo pueden comunicar. Graciela es una excelente delegada, siempre me comenta todo lo que ustedes le dicen, así que también a través de ella pueden hacerme llegar sus mensajes rápidamente, ¿sí? Entonces, por favor, si tienen algún problema, no duden en que siempre va a haber una solución, sobre todo si son estos problemas de conectividad que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Ya quisiera yo traer aquí un internet que sea totalmente estable para no salirme nunca de clase, pero pasa, nos pasa a todos, así que no hay ningún problema. Muy bien, chicos, entonces yo les estaba pidiendo que me comenten cuáles son sus fortalezas y cómo pueden, pues, contribuir para solucionar estos conflictos. Porque ustedes, como se han podido dar cuenta a través de los comentarios de sus compañeras, la fortaleza de cada uno de ustedes resulta esencial para poder resolver un conflicto en equipo. Y pues en la universidad a veces solemos pensar que el trabajo en equipo es una obligación académica nada más, ¿no? Es algo que debemos tolerar para cumplir con nuestras entregas grupales. Pero si miramos más allá de la nota del proyecto puntual, nos damos cuenta que trabajar en equipo es mucho más que una estrategia educativa, es una habilidad esencial para la vida. Porque en la vida académica, los equipos reflejan nuestra capacidad de convivir con la diferencia, con los diferentes ritmos de las personas, con las diferentes ideas, con los diferentes estilos de trabajo. Entonces, aprendemos con ello a negociar, a liderar, a veces a ceder, a asumir responsabilidades y a no buscar culpables, ¿no? Sino soluciones. Pero además los equipos reúnen, pues, como les mencionaba, las fortalezas de cada persona en particular y enriquecen el trabajo grupal con las distintas habilidades de cada integrante. Y en la vida laboral, el trabajo en equipo no es opcional. Rara vez lograremos algo importante solos. Las empresas, las organizaciones y proyectos se sostienen sobre la colaboración. Y las mejores ideas no nacen en solitario, sino en entornos donde las personas se atreven a compartir, a cuestionar, pero sobre todo a construir juntas, ¿sí? Y además este trabajo en equipo pues revela lo mejor y lamentablemente también lo peor de nosotros. Nos muestra nuestras fortalezas, pero también nuestros límites. Nos obliga a crecer, a desarrollar paciencia, a desarrollar empatía, liderazgo y pues nos ayuda a prepararnos para convivir en una sociedad que es interdependiente, porque no me van a decir que ustedes no conviven con nadie más, constantemente tienen trabajos en equipo en la universidad, en el trabajo, conviven con familia o con amigos o con otras personas. Entonces vivimos en una sociedad donde tenemos que convivir con otro y aprender a trabajar en coordinación y en colaboración es esencial. Por eso no se trata de aguantar el trabajo en equipo, sino de aprender a hacerlo bien. Porque quien aprende a trabajar en equipo en la universidad llega mejor preparado al mundo laboral. Y más aún, se convierte en alguien capaz de generar confianza, de construir redes sólidas y liderar con muchísima humanidad. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo aquí ya, pues, una pequeña reflexión de la importancia de trabajar en equipo y cómo esto también nos contribuye a nosotros como personas, ahora, por favor, me gustaría que me comenten un poco de qué vimos en la sesión anterior. Ojo, porque lo que vimos en la sesión anterior tiene cierta conexión con lo que vamos a ver hoy, entonces sí me gustaría que por ahí lo recordemos bien y si hay alguna duda también la dejemos pues todo cerrado. Sí, a ver, Graciela, coméntame, por favor. Sí, docente. La semana pasada hicimos un trabajo que era muy personal, que obviamente no tenía que ser grupal porque se trataba básicamente de nosotros mismos, ¿no? De hacer una introspección nuestra y poder hacer una calificación previa nuestra de cómo nos encontrábamos en nuestras diferentes áreas, ¿no? Ya sea en el área del trabajo, del estudio, de la familia, con la economía, con todos los aspectos que son externos a nosotros y nos rodeaban,
y nosotros teníamos que hacer un círculo como dividido en una pizza o algo así. En todo caso, estaba dividido en 8 partes con estas 8 áreas distintas a las que nosotros consideramos como partes importantes de nuestra vida y teníamos que hacernos una autocalificación o una autorreflexión sobre cómo nos encontrábamos. Dentro de esto, también había partes en las que de pronto en las zonas donde nos encontrábamos débiles o pensábamos que no estábamos cumpliendo nuestra cabalidad, el resultado final que se había que cada uno tiene, ¿no? Porque todos tenemos un propósito. Entonces también y practicamos las pautas o las formas que haríamos para poder solucionar esa parte débil que nos estaba, digamos, ocasionando que hayamos sido calificados por nosotros en nuestra introspección de forma débil, ¿no? Estábamos calificando con S y con A para aquellos asuntos que estaban demasiado importantes, demasiado bien, digamos, satisfechos en los que nos encontrábamos, y con una B aquellos temas que todavía estábamos en proceso de evaluación y que por lo tanto teníamos que mejorar y teníamos que emprender a poder llegar a un buen punto para poder llegar al nuestra máxima meta, ¿no? Esta forma de pizza que mencioné, que estaba partida como en 8 partes, era nuestro círculo de la vida, ¿no? La rueda de la vida, ¿no? Que acá es donde, por eso repito, hacíamos la introspección y logrando nuestras metas, en qué situación nos encontrábamos, ¿no? Un trabajo pendiente, pero también importante, y un trabajo particular, y también es donde nosotros ahí podíamos darnos cuenta en qué situación estábamos, en cómo era nuestro avance en nuestra vida en ese momento, ¿no? De pronto hoy día, ya pasado una semana, ya hemos mejorado de repente, ¿no? Y era colocar, ¿no? Digamos, si estábamos satisfechos con una S, una A, que estábamos, digamos, conformes, ¿no? Con esto, que esto pertenecía a una mayor atención en nuestra forma, y una B, ¿no? B labial, en que en las áreas en las que nosotros nos faltaba avanzar, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer la semana pasada, lo que hicimos, lo que vimos, y nos sirvió mucho porque esto es una introspección que es necesario en cada etapa de nuestra vida, y como repito, la semana pasada ya forma parte del ayer. Hoy de repente ya estamos en otro momento, ¿no? De pronto la semana pasada estábamos un poco mal, hoy ya estamos mejor, entonces cada día sirve para mejorar y para seguir aprendiendo. Excelente, Graciela, muy bien. Como bien menciona Graciela, pues vimos la rueda de la vida, en la cual pusimos cada una de las áreas de nuestra vida y nuestra satisfacción con ellas. Y pues mediante la calificación de cada una de ellas. Y también pusimos acciones para mejorar cada una de estas áreas para llegar a un bienestar general. Bien, Denise, ¿qué más nos quieres comentar? Sí, nuevamente buenos días con todos. Sí, ¿no? Ver que estas áreas son muy fundamentales en nuestra vida, ¿no? En la parte física, intelectual, afectiva, profesional, espiritual y económica. Y bueno, lo más importante, ¿no? Es aprender a equilibrarlas. Gracias. Muy bien, Denise, exactamente. Lo que tenemos que hacer es aprender a equilibrar estas áreas, aprender a entender, pues, y ser conscientes de qué áreas de nuestra vida por ahí están un poco paralizadas. Y a eso sería, pues, la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante hacernos conscientes de las áreas de nuestra vida? Porque a partir de la conciencia que tengamos de estas áreas, vamos a poder identificar aquellas en las que nos sentimos un poco estancados, y con ello vamos a poder proponer acciones de mejora que nos puedan llevar a un bienestar integral y también, como mencionaba su compañera, a poder equilibrarlas. Y este tema tiene que ver con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver la importancia de hacernos cargo de nuestras decisiones, y nuestras decisiones en las distintas áreas de nuestra vida. Vamos a ver pues nuestras preocupaciones en cada una de estas áreas. Vamos a ver también un video sobre la libertad de elegir, y finalmente vamos a ver el círculo de influencia versus el círculo de preocupación. Entonces, chicos, el logro de la sesión del día de hoy es que al finalizar la misma, ustedes puedan analizar las situaciones en las que tienen el control y en las que no, a través del círculo de la influencia versus el círculo de la preocupación. La idea es que cada uno de ustedes sea capaz, pues, de distinguir claramente las situaciones que están bajo su control, en las que ustedes pueden hacer algo y en las que simplemente es mejor soltarlas porque no podemos hacer nada, y sobre todo porque no son nuestra responsabilidad. Entonces,
Y la idea al final, pues, es que lleguemos a un compromiso en el que, pues, podamos decidir invertir nuestra energía en las cuestiones que sí podemos cambiar. Pero antes de comenzar, chicos, recordarles que esta semana se han estado dando las charlas, pero también la próxima, de ambos ámbitos laborales de tu carrera, experiencia de un experto. No se olviden, pues, que esta es una gran oportunidad para conocer el mundo profesional y resolver todas las dudas que tengamos, ¿sí? Entonces, además, les he colgado un anuncio al principio de esta semana, el lunes, si mal no recuerdo, con los enlaces tanto para inscribirse como para asistir. Por favor, no olviden asistir y no olviden también que esas conferencias son parte de nuestro curso. Y en la semana 12 vamos a realizar una actividad al respecto. Así que si por ahí no han logrado entrar a la charla, pues no olviden que quedan las grabaciones para que ustedes puedan entrar, puedan chequearlas, porque vamos a hacer pues esta actividad. Bien, chicos, comencemos con esta dinámica muy reveladora sobre la cadena de consecuencias. Y ahora quiero que piensen en una decisión difícil que hayan tomado, por ejemplo, algo relacionado a su carrera, su familia o amigos. Y quiero que escriban dos consecuencias que tuvo esta decisión y las analicen. Sí, quiero que vean qué pasó, cómo se sintieron al respecto. A ver, ustedes pueden utilizar la plantilla que les he puesto sobre decisión elegida, consecuencia uno, consecuencia 2, o pueden hacerlo como ustedes bien prefieran, porque en realidad esto es algo simple, ¿sí? Entonces, a ver, yo quiero comentarles un poquito una experiencia mía que me llevó a tomar una decisión y que esas consecuencias, pues hasta el día de hoy, las veo en mi vida, ¿no? De las consecuencias nacen más consecuencias. Entonces, más o menos este ejercicio lo voy a hacer para compartirles un poco algo mío, pero también para que ustedes puedan entender qué es lo que necesito que hagan en esta actividad. Bien, a ver, les comento un poco. En la época de pandemia fue una época especialmente dura para mí, para mi familia. Entiendo que, bueno, para todos ha sido de alguna manera dura, pero en mi caso fallecieron mis abuelitos maternos, con quienes yo tenía mucha cercanía, los veía diariamente casi. Entonces, uno falleció un mes después que el otro, y entre esta tristeza y entre el ver que la pandemia tenía para rato, me sentí muy estancada, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Porque claro, uno no podía salir, no podía hacer nada más. A ver, el trabajo en el que estaba en ese momento yo sentía que no me daba lo que necesitaba. Me gustaba, pero yo quería ya algo más. Pero de paso estaba con este tema familiar que un poco sí me atormentaba y claro, como uno en pandemia tenía alguito más de tiempo, pues estaba dándole vueltas, vueltas, vueltas y me estaba sumiendo en una tristeza bastante profunda. Entonces, yo dije, ok, acá o hago algo y cambio esta situación que estoy viviendo, o simplemente me echo el abandono. Me echo el abandono, continúo con lo que tengo que hacer, o sea, cumpliendo con lo que tengo que hacer, pero dejo que estos pensamientos me comiencen a carcomer totalmente la vida y la felicidad que tenía, la poca felicidad que en ese momento yo sentía que tenía. Entonces agarré y comencé a averiguar sobre maestrías. Yo ya quería hacer una maestría hace mucho tiempo, era algo que estaba posponiendo, pero dije, ok, ahora tengo tiempo y en vez de estar pensando en las cosas que me ponen triste, vamos a enfocar este tiempo en estudiar. Me inscribí en una maestría de Lima, en Lima, y luego encontré la oportunidad de una maestría en la que quería hacer hace muchos años en España, pero eran a la par. Y dije, ok, ¿qué hago? Es demasiado tal vez ponerme en dos maestrías a la par. En ese momento pues no tenía hijos, entonces claro, sin hijos hay un poquito más de tiempo por ahí. Y bueno, decidí hacerlas las dos a la par. Y dije, ok, no importa, vamos a hacerlo. Y esta fue la decisión que tomé, ¿no? Estudiar una aquí, la otra la estudié en España, pero al mismo tiempo porque una era totalmente virtual. Esta decisión me trajo muchas consecuencias. Consecuencias económicas, porque definitivamente, pues no, estudiar maestrías no es barato, entonces por ahí tuve que hacer muchos esfuerzos y dejar muchas cosas. Consecuencias de falta de tiempo, porque no, tal vez en ese momento no me di que era realmente abrumador, era mucho, pero también me trajo consecuencias maravillosas. Descubrí una de mis pasiones de la vida, que era la resolución alternativa de conflictos.
Sin ir mucho más allá para no adentrarme en este tema demasiado, pues es resolver los problemas mediante procesos que no sean el ordinario, sea la vía judicial, sino hacerlo mediante negociaciones, mediaciones. Desarrollé a partir de esto proyectos de mediación para estudiantes y hoy en día aplico la negociación en el día a día de mi vida, en el trabajo, porque hago negociaciones, pero también en mi vida me sirvió muchísimo. Entonces, claro, esta decisión me ha ido jalando y jalando consecuencias. Decidió el rumbo de mi vida profesional, en mi vida personal, pues me sirve muchísimo. Como consecuencia dos, pues tengo que salir de mi zona de confort. Yo tuve que viajar a España para mi maestría y esto, yo nunca había viajado, bueno, había viajado una vez sola antes, pero no como lo estaba haciendo ahora, ¿no? Aún totalmente sin llegar a un sitio conocido, sin conocer a nadie. Pero bueno, este viaje de hecho abrió mi mente, ¿no? Me permitió hacer amigos, me permitió conocer otra realidad, ver que hay una realidad totalmente distinta a la de nuestro país y querer traer pues todas esas cosas que yo vi buenas al ejercicio profesional aquí. Pero sobre todo, me conocí a mí misma en una situación que al principio yo pensé que no iba a poder afrontar, ¿sí? Que pensé que nunca iba a poder hacer. Sin embargo, me obligué a hacerlo. Y yo sigo teniendo y contando esta experiencia, aunque ya han pasado años, porque realmente pues me sirvió muchísimo para crecer personalmente. Entonces, chicos, ahora lo que yo quiero es que traten de hacer esta reflexión, que traten de indagar ustedes mismos qué decisión por ahí ha sido trascendental en su vida y cómo estas consecuencias han, han repercutido en su vida actual y probablemente sigan repercutiendo en algunos casos. Para esto nos vamos a tomar entre 10 y 15 minutos, chicos, para que puedan hacer esta reflexión, ¿sí? Así que nada, simplemente una reflexión pequeña, no es necesario que sea algo muy largo, lo escriben para que luego comentemos en clase. Muy bien, comiencen, por favor. Miss, algo para que estén todos tranquilos. Ya logré pasarle la lista de quienes por algún motivo desea viaje, o algunos están en el hospital, o algunos tienen conectividad, en fin, ya le puse la lista de las personas para que no tengan falta, por favor, porque estaban bastante preocupados los compañeros. Sí, no se Le preocupen, logré chicos, poner. sí, sí, le acabo de visualizar ahorita. Voy a, ahora mientras que ustedes están haciendo, ir poniéndoles la asistencia. No se preocupen. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Bien, chicos, comiencen, por favor.
Muy bien, chicos, volvemos. Ahora sí me gustaría que uno de ustedes pueda comentarnos qué decisión han elegido, qué consecuencias les trajo. ¿Quién nos puede comentar, por favor? A ver. Yo, Miss, ¿puedo compartir? Rocío, sí, coméntanos. Ya. Yo, por ejemplo, dentro de la dinámica de las consecuencias, la decisión elegida es precisamente lo que estoy pasando ahora, porque bueno, es más actual, porque ya los problemas anteriores ya están superados, ¿no? Entonces, he considerado estudiar psicología en la UTP. Dentro de la consecuencia número 1, consideré que me va a acarrear más gastos. Por ende, tengo que ser más ahorrativa, ¿no? Y ya tener separado todo lo que me implica, ¿no? Estar estudiando ahora. Dentro de la consecuencia 2 tengo que, bueno, al menos sábados y domingos tengo mucho trabajo porque también se complementa con algunos pendientes de actividades o tareas por resolver, ya que es el domingo y el lunes el último día en presentar los pendientes de trabajo. Así que me veo bloqueada porque no puedo salir tal vez a pasear con la familia, no puedo recibir a mis familiares también y si los recibo estoy estresada con el tiempo justo y también pues tengo bastante trabajo. Y había considerado una consecuencia 3 también, ¿no? Porque el hecho de estudiar psicología, es mi decisión mía y la tengo que asumir pase lo que pase. Y bueno, mi familia no aceptó mucho, ¿no? Esta decisión, pero finalmente, pues, aquí estamos, ¿no? Imponiéndome sobre lo que yo, había decidido estudiar psicología. Eso es todo, maestra. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Y lo que acabas de mencionar es bastante importante. Dijiste, ok, esta es una decisión mía que debo de asumir. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué es importante hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestras decisiones y finalmente de nuestras consecuencias? Porque chicos, hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestras decisiones, como ha mencionado su compañera Rocío, es uno de los primeros pasos hacia la madurez, ¿sí? Porque significa reconocer que lo que decidimos, hacemos, tiene un impacto en nosotros y también tiene un impacto en los demás. Y ese impacto va a generar consecuencias, buenas o malas. Y cuando nosotros evitamos asumir responsabilidades, decisiones, dejamos nuestro crecimiento en las manos de otros o de las circunstancias mismas, pero cuando nos hacemos cargo, incluso de nuestros errores, aprendemos, crecemos y ganamos poder sobre nuestra vida. Y hacerse cargo, chicos, no es lo mismo que culparse, ojo con eso, es más bien una forma de decir, ok, esto pasó, yo tuve un rol y ahora elijo cómo responder. Y esa elección, aunque difícil, es lo que marca la diferencia entre quedarnos estancados o en avanzar. Y en la universidad, en las relaciones y finalmente en su futuro profesional, hacerse cargo va a ser una habilidad clave para tomar decisiones conscientes y que nos permitan construir una vida con mucho más sentido. Ahora, chicos, vamos a ver la distinción entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Respecto a nuestras decisiones, muchas veces actuamos como si no tuviéramos elección. Pasa eso. Como si lo que hiciéramos fuera la única opción, pero sí que tenemos elección, ¿no? Aunque a veces pensemos, a ver, esto me hizo enojar y por eso tuve que actuar de determinada manera, o no tenía otra salida. O probablemente esto que han escuchado mucho, yo lo he escuchado mucho, ok, así soy y no puedo cambiar. No mucha gente se excusa en eso. Pero esto no es del todo cierto, porque entre el estímulo, que es lo que nos ocurre, y la respuesta, que es cómo reaccionamos, hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad de elegir. ¿Sí? Y es ese espacio donde se forma nuestra verdadera responsabilidad como personas. Y esa capacidad de elegir pues se sustenta en cuatro dones esenciales en nuestra vida: la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. Ahora vamos a analizar un poquito cada uno de ellos, ¿ok? Por la autoconciencia, bueno, vamos a decir que esta es una capacidad de observarnos a nosotros mismos, ¿sí? De analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Es la habilidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, pensando en el momento que esto está ocurriendo. Es mirar hacia adentro y reconocer, por ejemplo, estoy frustrado porque el trabajo en grupo no avanza, en lugar de simplemente gritarle a la otra persona o desconectarme y simplemente ya no saber más. Entonces, por ejemplo, antes de explotar con nuestro equipo,
Hay que decir, ok, ¿cómo puedo decirlo? Hay que pensar, ¿cómo puedo hacerlo sin dañar la relación con los demás? Esa es la autoconciencia, nuestra libertad de elegir. Bien, por otro lado, tenemos la imaginación, que nos permite ir más allá de lo que vemos y pensar en lo que podría ser. Y esta va a ser la capacidad de imaginar otros escenarios, otras respuestas posibles, de no quedarnos atrapados en lo inmediato. Gracias a la imaginación podemos crear nuevas soluciones, podemos ver caminos distintos o anticipar consecuencias. Entonces, por ejemplo, si ustedes jalaran un curso o se sacaran una mala nota en la tarea académica 1 que ya hemos tenido, ustedes pueden imaginar dos caminos, o se rinden y dicen, ok, hasta aquí quedó, ya mejor ni llevo el curso, o diseñan un nuevo plan para organizarse mejor para la siguiente parte del ciclo, para el próximo ciclo. Y esta visión alternativa nace de la imaginación. Por otro lado, tenemos la conciencia moral, que es nuestra brújula interna, si nos permite saber cuándo algo no está bien, aunque nadie nos diga que no lo está. Entonces, este don nos ayuda a actuar con integridad, incluso cuando nadie nos está mirando. Es lo que nos genera esa incomodidad cuando traicionamos nuestros valores y lo que nos da paz también cuando actuamos conforme a ellos. Entonces, por ejemplo, si están haciendo un trabajo en equipo y su equipo quiere copiar todo su trabajo de la inteligencia artificial, ok, nadie les impide hacerlo, ¿no? Porque más allá de que los profesores se den o no cuenta, nadie lo va a impedir en ese momento. Pero algo dentro de ustedes les dice que eso no está bien. Ya, esa es su conciencia moral hablándoles. Y por otro lado, finalmente tenemos a la voluntad independiente, que es nuestra capacidad de actuar según nuestras decisiones, no según nuestros impulsos o la presión de otras personas. Porque incluso cuando sabemos lo correcto, la conciencia moral, tenemos que tener la fuerza interna para hacerlo. Sobre todo si esto es difícil de hacer. Y esa fuerza es la voluntad independiente, que nos permite perseverar, nos permite decir no a lo que no queremos y elegir nuestro camino. Por ejemplo, ustedes tienen una fiesta un sábado, es viernes, pero saben que necesitan estudiar para el examen de lunes, y es un examen complejo. Entonces necesitan estudiar todo el fin de semana. Y aun cuando sus amigos insistan en que vayan, ustedes eligen quedarse y repasar. Esa decisión viene de su voluntad independiente. Entonces, chicos, estas 4 capacidades las podemos desarrollar con práctica. Sí que las tenemos, pero hay que desarrollarlas también. Entonces, cuanto más conscientes somos que las tenemos, pues más espacio tenemos entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Y este espacio es sumamente importante porque es donde vive nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Bien, chicos, ahora vamos a ver un video sobre el sentido de la vida, según Víctor Frank, y este video trata sobre la libertad de elegir, ¿sí? Cómo podemos elegir nosotros en un contexto, específicamente en este caso, bastante complejo. Entonces, mientras que vemos este video, que es un cortito, me gustaría que piensen en qué situaciones de nuestra vida estamos actuando como si no pudiéramos elegir, cuando en realidad sí podemos hacerlo. Bien, les voy a presentar el video, denme un segundo, por favor. Lo tengo por aquí. Muy bien, entonces vamos a ver este video. Un segundo. A lo largo de nuestra vida podemos enfrentar distintas situaciones que nos impactan emocionalmente, como podría ser el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad o algún acontecimiento que nos impactó de manera significativa y no precisamente positiva. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, hemos podido afrontar de la mejor manera posible los eventos vividos e integrarlos de manera funcional a la trama de nuestra vida. Un gran ejemplo de ello es Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, quien fue prisionero en diferentes campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó al campo de concentración, él, como otros prisioneros, eran golpeados y maltratados diariamente por los guardias de la SS. Entre las muchas vejaciones que recibían los prisioneros, era recibir alimento solamente una vez al día, el cual contenía una taza de sopa y un trozo de pan. A pesar de esta escasa alimentación, tenían que encontrar la fuerza para hacer trabajos forzados durante todo el día.
al menor signo de agotamiento, eran mandados a la cámara de gas o a la chimenea donde eran sacrificados. Solo 1 de cada 28 reclusos lograron sobrevivir al final de la guerra. El sentido para Viktor Frankl era poder reencontrarse con su familia, al igual que muchos otros reclusos. En palabras de Viktor Frankl cito: «Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino». Todos tenemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos y elegir de qué manera queremos afrontar una situación. Incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar un sentido a nuestra vida. Esa es la libertad interior que no nos puede arrebatar nadie, porque así como Víctor y los demás prisioneros, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Un ejemplo que describe en su libro es que él podía identificar a los prisioneros que estaban próximos a morir, ya que al pasar los días se les notaba la falta de interés en su aspecto físico. Se dejaban de afeitar y de mostrarse como unos prisioneros sanos y hábiles para hacer trabajos forzados. Víctor llegó a la conclusión que se habían convertido en víctimas de su alrededor y habían perdido el interés de vivir. Y efectivamente, al cabo de unos días se enfermaban y eran enviados a la cámara de gas por su inhabilidad para seguir trabajando. La vida siempre espera algo de nosotros, por eso estamos aquí, debemos tener esa meta. Eso nos dará el valor suficiente para continuar día a día logrando cosas nuevas, agradeciendo por cada momento y por cada cosa que tenemos. Muy bien, chicos, como hemos podido ver en este video, que de hecho es un ejemplo bastante duro y una situación de la vida bastante complicada, pues Víctor, aún así, aún teniendo una situación sumamente difícil, tomó decisiones sobre su vida, ¿sí? Notó en qué situaciones podía tomar una decisión. Por ejemplo, en arreglarse, en continuar sintiéndose fuerte para poder hacer los trabajos forzosos y que, pues, finalmente no lo mataran. Y tomó una decisión sobre eso. Pero también se dio cuenta que había situaciones en las cuales él no podía tomar una decisión, porque no dependían de él. Por ejemplo, el hecho de salir de los campos de concentración. Lamentablemente, eh, no podía hacer nada al respecto. Él no podía salir. Era un prisionero. Entonces, en vez de atormentarse de por qué no puedo salir, por qué pues estoy viviendo esta vida, que evidentemente era una vida sumamente complicada, decidió hacer algo por lo que sí podía hacer, en lo que sí podía actuar. Y es tratar de sobrevivir. Y se dio cuenta que la única manera de sobrevivir pues era manteniéndose bien, manteniéndose firme, reacio, a pesar de que las condiciones fueran complejas. Entonces, claro, aquí la importancia de saber en qué situaciones de nuestra vida sí podemos hacer algo, en qué situaciones no, y concentrar toda nuestra energía en las cuestiones en las que sí podemos hacer. Entonces, aunque a veces sintamos que muchas veces la vida nos pasa por encima, que todo ya esté decidido, que no hay mucho que podamos hacer frente a lo que ocurre, si nos detenemos a observar un poco con atención, hay cuestiones sobre las que sí podemos hacer algo. Hay cuestiones en las que no, pero hay cosas en las que sí. Pero ¿cómo me doy cuenta en qué áreas de mi vida puedo hacer una elección? La clave está en observar dónde tengo poder de acción. Puedo elegir cómo hablarle a los demás, por ejemplo, puedo elegir cómo organizar mi tiempo, cómo reaccionar ante una crítica o cómo cuidarme cuando me siento mal. Tal vez no puedo cambiar, por ejemplo, lo que alguien me dijo, ¿sí? Cuando a veces nos dicen cosas que nos pueden doler, pero sí puedo decidir si esto lo guardo como una ofensa o si elijo simplemente soltarlo y continuar. Entonces podemos hacernos una pregunta simple. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces tenemos algo que hacer. Entonces, claro, hay que hacernos cargo de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros esfuerzos y obviamente también de nuestros errores. Y eso nos va a dar poder. Pero no podemos hacernos cargo de lo que otras personas piensan, sientan o elijan. Tampoco podemos controlar, y ojo con esto, lo que ya nos pasó o lo que aún no nos sucede, ¿sí? Y reconocer eso nos va a permitir concentrar nuestra energía en lo que sí podemos transformar. Y cuando enfocamos nuestras fuerzas en nuestro círculo de influencia, es ahí donde realmente empezamos a crecer. Pero entonces, chicos, ¿qué es el círculo de influencia y qué es el círculo de preocupación? Vamos ahora sí a ver este tema. Bien, para iniciar es importante conocer a su creador, que fue Stephen Covey, que en la vida fue un educador y empresario, ¿sí? Y él además escribió muchos libros, uno de ellos y el más exitoso probablemente fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Y el autor, en este libro, pues nos plantea dos círculos para entender dónde ponemos nuestra energía, el de la influencia y el de la preocupación. Y ahora vamos a conocerlos un poquito más a detalle. El círculo de la influencia abarca todas aquellas situaciones, decisiones y acciones sobre las que sí tenemos control directo, ¿sí? Es el espacio en el que podemos actuar, podemos tomar decisiones y generar un cambio real con nuestra actitud, con nuestro esfuerzo o comportamiento. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, el círculo de la influencia nos invita a ocuparnos de lo que sí depende de nosotros, como nuestra forma de pensar, nuestras palabras, nuestras elecciones diarias y cómo respondemos ante las dificultades. Por ejemplo, como ven, hoy cociné para mi familia, ¿no? Eso sí lo puedo elegir. O, por ejemplo, nos conectamos a la reunión del día de hoy, nos conectamos a la clase. Ustedes pueden elegir eso. Y de hecho, elegir eso es elegir sobre distintos aspectos en su vida, ¿no? Es mejorar, pues, la parte de estudio, su parte de su vida académica. Y eso va a traer distintas consecuencias en su vida. No solo por cuestiones de nota, ¿no? Sino por cuestiones de ser más responsables. Puedo elegir hacer un trabajo como que solamente para probar o puedo elegirlo hacerlo con excelencia. Eso va a marcar su vida. Pero por otro lado tenemos el círculo de la preocupación, ¿sí? Que incluye todas aquellas cosas que nos afectan y nos generan cierta inquietud, pero sobre las cuales no tenemos control directo. Son situaciones externas que no dependen de nuestras decisiones o acciones. Y aquí se encuentra, por ejemplo, el clima, los conflictos políticos, lo que piensan los demás de nosotros, las decisiones de otras personas o eventos que ya nos han ocurrido. Podemos preocuparnos por estos eventos, por estas cuestiones que nos pasan, pero no podemos cambiarlas solo con nuestra voluntad. Entonces, centrar demasiada energía en este círculo nos lleva a sentir frustración, ansiedad e impotencia, porque nos enfocamos en lo que no podemos controlar. A ver, aquí para que puedan diferenciar un poco. A mí, yo soy una persona que le da mucho miedo los movimientos sísmicos, los temblores. Me dan mucho miedo de toda la vida. Y vivo en Arequipa, que es una zona altamente sísmica. Entonces, claro, yo puedo decidir preocuparme por esto, que no depende de mí, jamás va a depender de mí y yo jamás voy a poder anticipar un temblor y gastar mi energía totalmente en eso. Entonces, este es mi círculo de la preocupación. Eso debería ser mi círculo de preocupación, porque son cuestiones que me preocupan, pero que no dependen de mí. Entonces, enfocarles demasiada atención no tiene sentido. Sin embargo, ¿qué puedo hacer y que sí está dentro de mi círculo de la influencia? Estar preparada. Que una preocupación sea estar preparada ante un sismo. Como, por ejemplo, haré una mochila que pondré en la puerta de mi casa, donde tendré, pues, alimentos no perecibles, tendré las cosas necesarias para mis hijos, no sé, un par de mantas, qué sé yo, para estar lo más preparada posible. ¿Sí? Esto sí puede estar en mi círculo de la influencia, ¿no? Estar preparada ante un temblor. Pero que ocurra un temblor, de ninguna manera, porque no está bajo mi responsabilidad. Yo no puedo influir para que algo así no ocurra. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿qué me corresponde y qué no? Esta distinción va a ser clave sobre lo que sí es nuestra responsabilidad y lo que no, porque solo podemos trabajar en lo que está bajo nuestro control, es decir, nuestro círculo de influencia. Aquello que es nuestra responsabilidad, mi esfuerzo, mis ideas, mis palabras, conductas, acciones y evidentemente también mis errores. Lo demás no nos corresponde, es decir, el círculo de la preocupación, ¿no? Es todo lo que es responsabilidad de otra persona, no es nuestra responsabilidad. O no otra persona, sino también eventos naturales como los que les he dicho, ¿no? Vemos aquí de ejemplo las conductas de los demás, las acciones de los demás, las palabras de los demás, las creencias, las consecuencias de las acciones de los demás no son nuestra responsabilidad. Entonces, enfocar demasiada energía en nuestro círculo de la preocupación, pues solo nos va a drenar la energía. Y chicos, la pregunta ahora es, ¿en qué círculo ustedes están invirtiendo mayor energía y por qué? Pongámonos a pensar un poco. Y aquí nos daremos cuenta, según la respuesta que tengamos, que podemos ser dos tipos de personas, ¿sí? Personas proactivas o personas reactivas. Entonces, a ver, ¿qué son las personas proactivas? Son personas que centran su energía en el círculo de la influencia, que se enfocan en lo que sí pueden hacer, en lo que depende de ellas mismas. Y no se quedan paralizadas esperando que el mundo cambie. Por el contrario, eligen actuar incluso en medio de las dificultades.
Por ejemplo, si tienen un problema en su trabajo, en lugar de quejarse del equipo o esperar a que alguien más lo solucione, van a buscar formas de contribuir, de proponer soluciones, de hablar con respeto o de adaptarse. Entonces, el lenguaje de estas personas también es proactivo, porque dicen cosas como, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Voy a buscar una solución, voy a tomar la iniciativa en esto, voy a intentarlo de nuevo así haya fallado. Entonces, esta forma de pensar y expresarnos genera energía positiva y lo más importante, hace que nuestro círculo de la influencia crezca. Es decir, con el tiempo vamos a poder influir en más aspectos de nuestra vida porque nos hemos ganado la confianza, el respeto y la capacidad de actuar con eficacia. Por otro lado, en un extremo totalmente distinto, tenemos a las personas reactivas, ¿no? Que son quienes se enfocan principalmente en el círculo de la preocupación. Esto quiere decir que se centran su atención en todo lo que está fuera de su control, el comportamiento de otros, las reglas del entorno, las decisiones ajenas, los errores que han cometido en el pasado o también los temores del futuro. Entonces, aquí también se diferencian de las personas proactivas porque tienen un lenguaje totalmente distinto, un lenguaje reactivo y sumamente debilitante, porque suelen decir cosas como, así soy y no puedo cambiar, o todo es culpa de los demás, o no puedo hacer nada, o si ellos no cambian, nada va a mejorar. Ese tipo de pensamientos los limita y los hace sentir impotentes. Y en vez de actuar, se quejan, se culpan, se victimizan y como no hacen nada concreto, su círculo de la influencia se reduce cada vez más. Además, las emociones que predominan en este tipo de actitud son la frustración, la rabia, la queja y la culpa. Y a largo plazo esto puede generar mucho desgaste personal y dañar las relaciones con los demás. Entonces, este contraste, chicos, nos invita a hacernos una pregunta poderosa. ¿Quién quiero ser yo? Alguien que se enfoca en lo que puede cambiar o alguien que se queda atrapado en lo que no depende de él. Y ojo, chicos, que ser proactivo no significa que todos nos va a salir bien, bueno fuera. No, pero sí significa que estamos preparados para afrontar lo que venga, con mucha responsabilidad, con mucho coraje y decisión. Y esto en la universidad y en la vida en general va a marcar toda la diferencia. Bien, chicos, ahora vamos a hacer un trabajo individual que nos va a tardar por más o menos unos 20 minutos. A ver, les comento. Ya alguna vez me habían pedido que intentemos hacer todos los trabajos en clase para que no tuvieran que tomarse tiempo de de otros momentos de su día para hacer los trabajos. Entonces, en este caso, vamos a hacer el trabajo de la actividad de esta semana en clase, que es lo que yo les voy a explicar a continuación. Es un trabajo un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero que si lo hacemos ahorita, pues lo van a poder subir inmediatamente y van a poder, y ya no van a tener que hacerlo en otro momento de su día. Bien, entonces les comento de qué va. Primero la idea es que saquen una hoja y hagan una lista. A ver, que eso lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer en una hoja a mano, no tengo ningún problema, como ustedes prefieran. Pero quiero que hagan una lista de todas las preocupaciones que tengan relacionadas con los distintos ámbitos de su vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la clase pasada hemos visto los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Hemos visto el trabajo, hemos visto estudios, hemos visto bienestar general, hemos visto familia, amigos, bueno, hemos visto 8 ámbitos distintos. Salud. Entonces, la idea aquí es que ustedes hagan una lista según todos estos ámbitos. No sé, en salud me preocupa tal, 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 tal. En familia me preocupa tal, 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 tal. En amistad me preocupa tal, 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 tal. Entonces, tenemos una lista bastante completa de todas nuestras preocupaciones. Después vamos para la segunda parte a dibujar pues los círculos de la preocupación, que es el círculo grande, y el círculo de la influencia, que es un círculo un poco más pequeño. Y aquí vamos a colocar todas las situaciones, todas nuestras preocupaciones que hemos considerado al comienzo, ¿sí? Tomando en cuenta, por supuesto, que en el círculo de la preocupación, es decir, el círculo grande, vamos a poner todas las cuestiones que no son nuestra responsabilidad y no dependen de nosotros, y en el círculo de la influencia vamos a poner todas las cuestiones que son nuestra responsabilidad y sobre las cuales podemos hacer algo al respecto. Esa como segunda parte del trabajo. Como tercera parte del trabajo vamos a reflexionar en qué círculo estamos invirtiendo mayor energía y por qué. La idea no es que hagan aquí un ensayo, ni mucho menos, simplemente una reflexión con unas 5 líneas está bien, ¿no? Pero que hagan una reflexión sincera en la que ustedes puedan decir, ok, estoy invirtiendo más energía en esto o en esto no. Muy bien.
Bien. Miss, disculpe que le interrumpa. Yo estaba levantando mi manito hace rato para hacer lo del trabajo de las acciones y con las consecuencias, pero voy a aprovechar para, bueno, porque mi tema era igual, de estudiar psicología y otras cosas más que le iban a dar otro rumbo a mi vida. Ahora aprovecho el tema porque este trabajo sí lo tenemos que subir ahora a la plataforma, ¿cierto? Y es Sí, eso, personal totalmente. Entonces, sí. justo mi manito estaba levantada desde hace un rato y decía, ahorita me va a ceder la palabra. Y esperaba, y voy a aplicar lo que usted dijo. Finalmente no es mi responsabilidad porque yo quería dar mi opinión sobre lo otro, pero gracias porque ya pude hacer igual la pregunta, aproveché y quiero acotar algo. La vida es Dime. única, la vida es única y nosotros tenemos en nuestras manos el poder de hacer que nuestra vida sea maravillosa, extraordinaria o sencillamente una desgracia. Y entonces, en el ejemplo que vimos del video, yo vi que muy a pesar de que todo estaba terrible, todo un panorama desastroso, él tomó la decisión de que, bueno, pues adelante con lo que viene y con la mejor actitud. Y eso, no sé si usted recuerda algún comentario que alguna vez le hice hace un tiempo personal, ¿se acuerdan? Entonces he tomado esa decisión de hacerlo mejor con lo que tengo, porque todo lo demás sencillamente no tiene nada que ver en mi vida, porque mi vida se centra en mi familia, en mí, en mi trabajo y en todas las cosas que quiero hacer. Y yo le agradezco por decir que soy una buena delegada, porque realmente sí me esfuerzo por ayudar a todos los muchachos y gracias por su apoyo y gracias a todos y eso quería decir, la vida es hermosa cuando uno se propone que sea así, y la vida no lo es para aquellas personas que están centradas en mirar los defectos de los demás y mirarse a sí mismos. Eso quería acotar. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Y sí, tienes absolutamente toda la razón. La vida es bonita, pero también depende de nosotros hacerla mejor, ¿no? O sea, a ver, chicos, lo que yo siempre reflexiono, a ver, yo tengo una hermanita menor que es casi como con mi hijita, siempre trato de hablar con ella, recomendarle las cosas. Y a veces se preocupa demasiado por lo que los demás piensen de ella, cuestiones así. Entonces yo le digo, ok, no te compliques más la vida de lo que ya es, ¿no? O sea, la vida es bonita, pero tiene sus complicaciones. Todos, estoy segura, sin excepción, tenemos preocupaciones y complicaciones de diferentes rangos, distintas. Pero depende de nosotros complicarnos más la vida o hacernosla más fácil. Entonces, no nos compliquemos más, no hagamos que las cuestiones sean más difíciles de lo que ya son. Tratemos de hacernos la vida más simple. Y este recurso que les comento es bastante interesante porque nos permite visualizar de forma clara, ya escrito, qué cosas sí podemos hacer algo, ¿no? Qué cosas están bajo nuestra influencia, por eso es el círculo de la influencia, y que sobre qué cosas nosotros podemos realmente invertir nuestro tiempo y hacer que cambien en nuestra vida. Pero también hay cosas sobre las cuales no podemos hacer nada, lamentablemente. Por ejemplo, cuando alguien habla mal de nosotros, ¿qué podemos hacer? Es la opinión de esa persona. Y como yo le digo a mi hermana siempre, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Bueno, fuera que fuera monedita de oro, pero no. Y ya está, y no pasa nada. Pero sí decides cómo tomas lo que los demás dicen, ¿no? O sea, puedes realmente hundirte con lo que las otras personas están diciendo sobre ti y sentirte mal y dejar que te afecte demasiado, o simplemente puedes decir, ok, es la opinión de otra persona, yo sé el tipo de persona que soy y suficiente con eso. Basta, no lo voy a tomar demasiado en cuenta. Entonces, no nos compliquemos más la vida de lo que ya es a veces. Bien, chicos, entonces, rebobinando y volviendo a la tarea. Como tercera parte tenemos que reflexionar en qué círculo estamos invirtiendo mayor energía y por qué. Y como última parte del trabajo, lo que vamos a hacer es elegir una situación que se encuentre bajo nuestro control, ¿sí? O sea, que esté dentro de nuestro círculo de influencia y que a ustedes les gustaría afrontar en un futuro inmediato y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo responderían reactivamente frente a esta situación? ¿Cómo responderían proactivamente frente a esta situación? ¿Y con cuál de las dos respuestas ustedes creen que van a obtener un mejor resultado y por qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre una persona que necesita para poder bachillerarse el inglés, ¿sí? Tener un diploma de inglés. Ok, le falta un ciclo. ¿Eso está dentro de su círculo de influencia? Sí, porque depende enteramente de esa persona poder terminar el inglés. Entonces, la idea es que ustedes agarren una situación y respondan estas preguntas, ¿sí?
¿Cómo podría esta persona responder reactivamente? Decir, ok, no, el inglés es demasiado complicado, es algo que no entiendo, simplemente no lo voy a hacer porque no lo voy a lograr. Ya, lo fue, no me bachillero, ya terminé la carrera, pero me basta con eso. ¿Cómo respondería una persona proactivamente? Ok, esto me cuesta, es difícil para mí, o sea, no lo estoy entendiendo bien, me ayudaré de algo, ¿no? Tomaré clases adicionales, pero si económicamente no tengo esa posibilidad, me descargaré Duolingo, qué sé yo, practicaré constantemente, escucharé música en inglés, veré series en inglés y eso me va a ayudar a repasar. Y sí que sirve. Entonces, claro, estamos afrontando esa situación que sí podemos hacer. ¿Con cuál de las dos yo creo que obtiene un mejor resultado esta persona? Definitivamente con la segunda, abordarlo proactivamente, ¿no? Porque se está haciendo cargo del problema que tiene y está proponiendo soluciones de mejora. Entonces, chicos, la idea es que tomen una situación y respondan estas tres preguntas. Entonces, nuestra tarea tiene 4 pasos. Lista de preocupaciones según los ámbitos de nuestra vida, hacer el círculo de influencia y círculo de la preocupación, reflexionar a qué círculo le estamos dando y le estamos invirtiendo mayor tiempo. Y como cuarta, pues elegir una situación y responder estas 3 preguntas que se las voy a dejar en pantalla. Recordarles nuevamente, chicos, que esta es nuestra actividad de esta semana. Entonces, aprovechen este tiempo para que puedan, pues, resolverla lo máximo posible. Si ya la pueden terminar, excelente. Y también chequenla para ver si por ahí queda alguna duda. Cuando regresemos, si han quedado dudas, me las comentan y las resolvemos. ¿Sí? Entonces, chicos, por favor, comiencen. Miss, ¿podemos hacerlo en Word? Sí. Sí, Ya, chicos, pueden hacerlo en Word o a mano, como ustedes prefieran. No hay problema. ya, gracias. Listo. Miss, disculpa, en la lista de preocupaciones, ¿necesariamente tiene que haber 8? ¿O puede ser? No, 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 no. Ustedes pueden poner las preocupaciones que quieran concordadas con los ámbitos de su vida. No pueden poner una por cada ámbito. Sí, como ustedes prefieran en realidad. Si pueden hacer una reflexión lo más sincera posible y poner todas sus preocupaciones, sería excelente, ¿no? Pero si quieren poner menos, también no hay problema. Gracias.
Bien, chicos, espero que hayan podido avanzar con su trabajo, con su actividad de esta semana. Me gustaría que me comenten si es que han encontrado alguna dificultad, algo por ahí que no haya quedado claro. Muy bien, chicos, entonces, Claro, todo está Denise, claro, dime, docente, sí, gracias. todo claro. Muy bien, entonces, chicos, si todo ha quedado claro, podemos continuar, que ya vamos para la parte final. Me gustaría que me comenten ahora qué hemos aprendido el día de hoy. ¿Quién me puede dar un pequeño resumen de la clase de hoy? ¿Qué hemos aprendido? A ver, uno de ustedes. Olga, por favor. Bueno, Miss, hoy día hemos hecho el círculo de la preocupación versus el círculo de influencia. Bueno, en esto lo que hemos aprendido hoy es el círculo de preocupación es, bueno, todas las preocupaciones que tenemos, ¿no? Acerca de nuestra vida y cómo podemos solucionarlo, ¿no? En el caso de que es el círculo de influencia, ahí tenemos que tomar buscar soluciones, ¿no? Para estas preocupaciones que tenemos. Exactamente. Entonces podemos diferenciar del círculo de la preocupación y el círculo de la influencia. Ambos hacen referencia a preocupaciones que tenemos. Sin embargo, en el círculo de la influencia son cuestiones que son nuestra responsabilidad y en el círculo de la preocupación son cuestiones que escapan de nuestra responsabilidad. Graciela, a ver, ¿qué nos puedes comentar sobre lo aprendido el día de hoy? Sí, Miss, justo eso iba a decir. El círculo de nuestra influencia es algo nuestro particular, lo que nos blinda, ¿no? Lo nuestro muy, muy interno, nuestra propia, en mi caso, mi proactividad o mi liderazgo o mis ganas de seguir aquí con mucho entusiasmo, que nadie me lo va a quitar, ni nadie me lo va a, ni me voy a permitir tampoco que me lo quiten y en lo que es darle la importancia de vida, pero no tanta importancia al círculo de la preocupación, ¿no? Porque si no, finalmente la preocupación siempre vamos a tener, no hay un ser humano que ande sin preocupaciones, sin embargo, debemos canalizar a qué tanto nivel puede llegar esto a afectarnos para que nos impida seguir avanzando, ¿no? Y la idea de nosotros es seguir avanzando, no quedarnos estacionados, sino seguir avanzando y alcanzando nuestras metas sin importar las cosas que puedan afectar externamente a nuestras actitudes internas. Es decir, no debemos darle mayor peso a algunas cosas de las que deberían tener y sí centrarnos en lo que sí debería tener mayor peso, ¿no? Nuestra familia, nuestros estudios, nuestras acciones, nuestros comportamientos y como usted mencionaba hace poco, ¿no? Por último, al final yo soy juez de mí misma, Dios me mira, en el caso mío particular hablo de Dios y en el caso particular de las personas también que dan fe de mí, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, yo misma sé que estoy haciendo bien las cosas y que estoy encaminada en lo que quiero lograr, más allá de todo lo que pueda presentarse en el camino, malas acciones, malos compañeros, malas actitudes, problemas que puedan generar, y en fin, eso no tiene nada que ver para poder detener en el transcurrir de mi vida y seguir siendo la mejor o seguir siendo avanzando o seguir siendo en una versión mejorada de mí misma. Es una lucha conmigo misma, no con los demás. Exactamente, Graciela, muy bien. Entonces, chicos, es importante recordar que existen cosas en nuestra realidad sobre las que tenemos control y otras en las que no tenemos ningún tipo de control. Por ello, debemos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar. Entonces, también recordemos que nosotros podemos tomar decisiones sobre el camino de nuestra vida y sobre lo que queremos hacer sobre nuestra vida. Y tenemos que hacernos evidentemente responsables sobre las decisiones que tomamos, pero además concentrarnos en lo que sí podemos decidir y no en lo que está fuera de nuestro control, como mencionaba Graciela, lo que piensen los demás de nosotros, por ejemplo, eso es lo que está fuera de nuestro control. Y así vamos a encontrar una serie de cosas que están fuera de nuestro control cuando hagamos bien nuestro círculo de la influencia y de la preocupación. Y tenemos que simplemente tratar de dejarlos de lado. ¿Nos vamos a preocupar? Sí, es inevitable. Pero lo que sí podemos hacer es concentrarnos en nuestro círculo de la influencia, es decir, en aquello que es nuestra responsabilidad y que finalmente podemos cambiar. Muy bien, chicos. Entonces, para finalizar, pues nuestra actividad
del día de hoy es este círculo de la influencia versus el círculo de la preocupación. Y esta tarea tiene 4 partes. Hoja de preocupaciones, círculo de influencia y preocupación. ¿En qué estoy invirtiendo más energía y por qué? Y finalmente, la respuesta a estas 3 preguntas, ¿no? De cómo actuamos reactivamente, cómo actuamos proactivamente y cuál es mejor y por qué. Por favor, esta actividad la suben tanto en su clase como en su portafolio virtual. Ustedes ya saben que tienen hasta antes de nuestra clase de la próxima semana para que la puedan subir. No olviden hacerlo porque es también parte de su nota de participación. Muy bien, chicos. Entonces, si es que no hubiera ninguna duda hasta aquí de tanto la tarea como de la clase en general, pues nos quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan un excelente domingo, que tengan en general una excelente semana de clases, que les vaya muy bien en todo. Y como les dije al principio de la clase, voy a tratar de ponerme al día con todos, con los mensajes que me han mandado algunos de ustedes. Esta semana ha sido un poco compleja, pero denme unos cuantos días para poder responderles, ¿sí? Denise, coméntame antes de terminar. Sí, Miss, muchas gracias por su paciencia, por toda su, ¿qué se llama? Bueno, al menos ahorita me siento más tranquila, bueno, personalmente lo digo, por lo que anteriormente, de repente en la anterior clase, bueno, le digo esto públicamente porque usted es nuestra tutora y bueno, me sentí un poco incómoda por las cosas que pasaron en la anterior clase, pero ya con usted todo esto se acabó y bueno, a seguir adelante. Y bueno, me siento muy tranquila y contenta porque acá sí puedo participar, puedo libremente hablar. Muchas gracias, Miss. Denise, me alegra que te sientas libre en esta clase y chicos, siéntanse todos libres de participar, de comentarme también sus inconvenientes. Yo sé que, a ver, para mí es un poco complicado tratar de gestionarlos todos porque no todos están pues en mi círculo de influencia, en algo que pueda hacer, pero siempre tengan en consideración que lo comento en coordinación constantemente para que por ahí puedan hacerles llegar alguna solución. Muy bien, chicos, gracias por sus comentarios, gracias por su participación siempre tan activa. Ya saben que me pueden encontrar por el chat, por el correo y por el foro. Voy a tratar de responder lo más pronto que pueda. Que tengan excelente día, chicos. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Gracias, Miss. Igualmente, un bonito fin de semana con sus bebés. Gracias, Graciela. Cuídense mucho. Chao, Y chicos, cuídense. hasta luego con todos. Hasta luego, chicos.